Nuestro país no es, como muchos dicen, la General Paz, nuestro país se nutre del interior, y en el interior hay muchas cosas por hacer. A mí me gustaría, por ejemplo, que lo he planteado infinidad de veces, que nosotros tengamos lo que nos corresponde a nosotros, la Ruta 65 en buenas condiciones, que podamos viajar tranquilos, viajamos intranquilos. Quien ha transitado la Ruta 65 viniendo de Pirobano acá 16 años, 3 o 4 veces por semana, el riesgo, los accidentes que he visto, entonces bueno, creo que ahí sería una redistribución de dinero de buena manera. Por lo que veo, ustedes son muy objetivos y hacen una clara autocrítica y ven la crisis en la cual ha caído el interior. ¿Cómo es posible que con esa mirada que ustedes tienen hacia el interior y hacia el campo puedan llevar junto con ustedes en la lista a Néstor Kirchner, que sabemos claramente cuál es su posición y de qué manera va a trabajar en el Congreso? Ustedes van a, bien marcaste las limitantes que tienen para trabajar desde un municipio, ¿no es cierto? ¿No serían necesarias otro tipo de leyes y no las que plantea Néstor Kirchner para llevar a un candidato al Congreso que planteara leyes como las que ustedes están planteando? Pero lógicamente, y esto no es que la terminación como se plantean algunos candidatos del gobierno de nuestro partido. Nosotros estamos en el Partido Justicialista porque hubo una interna partidaria, ganamos la interna, siempre hemos sido claros y vamos a presentar desde el Consejo Deliberante para que sea aprobado por unanimidad por los 16 concejales los proyectos que sean relacionados con el campo. Manifestamos que nos quedamos en el partido para luchar de adentro, cambiar la estructura del Partido Justicialista en Bolívar, lo estamos logrando a partir de 2007 con la incorporación de la candidatura de Marcelo Salamanco. Yo en 16 años, la primera vez que integro el Consejo del Partido Justicialista, y ahora tenemos un compromiso, hemos entrado gente que, más allá de que con el caso mío tenga participación legislativa, participación partidaria estoy teniendo ahora, y vamos a plantear los temas que sean necesarios, y en las internas que haya del Partido Justicialista nos presentaremos con nuestros proyectos y cambiar lo que nosotros consideramos que está mal. Vamos a seguir insistiendo ante los funcionarios que van en la lista de diputados, de senadores a nivel provincial del Partido Justicialista, que hay que cambiar esta forma de hacer política y se tienen que asesorar con gente del interior, se tienen que llevar funcionarios gente del interior, hay que dejar de llevar funcionarios que sean amigos, hay que llevar funcionarios que sean capacitados técnicamente para resolver las cuestiones. Lo hemos manifestado, estamos totalmente en desacuerdo con las agresiones que ha habido y lo hemos manifestado en el Consejo Deliberante para la gente que está tanto a favor con la postura del campo como a favor de la postura del gobierno. Consideramos que no hay que crear un enfrentamiento entre ricos, pobres, campo, ciudad, blancos o negros. Somos toda una comunidad que estamos en nuestro país, que es muy rico, y no debemos perder el crecimiento a nivel mundial que puede tener un país como Argentina. Tenemos infinidad de oportunidades. Francia tuvo que salir a comprar carne vacuna a Brasil, Paraguay y Uruguay para abastecer los restaurantes que eran con carne argentina. No podemos perder eso, pero creo que hay que ser objetivo y dejar de lado la parte política y ser bien claro y trabajar en bienestar de la comunidad, del sector rural. A mí me duele muchísimo los contratistas rurales del Partido Bolívar, contratistas rurales que no tienen campo, que salen a trabajar a porcentaje, que salen a trabajar, no poder cambiar las cubiertas, no poder poner gomas nuevas en los tractores. Y bueno, eso es un compromiso que debe asumir el concejal desde Bolívar y defender los intereses de Bolívar. ¿Ustedes creen que con las características que tiene Néstor Kirchner pueden lograr ustedes cambiar algo dentro del partido mientras esté Néstor Kirchner a la cabeza? ¿Y ustedes creen que todas esas políticas a favor del agro que ustedes plantean pueden llegar a ser presentadas por el candidato de ustedes, que es Néstor Kirchner, en el Congreso Nacional? En el Congreso Nacional no solamente en la lista está Kirchner, o sea, Kirchner porque es la persona que en su momento, a mi entender equivocadamente, salió con una postura de enfrentamiento, defendiendo, cuando en realidad lo que debería haber hecho el expresidente Kirchner y el presidente del Partido Justicialista es haberse mandado a silencio, haber cumplido una función partidaria y no una función
con gremialistas, piqueteros, que lo que hacían era enardecer en un conflicto. Cuando había que bajar los decibeles, ¿quién lo subía? Entonces nosotros creemos que podemos plantear este tema, y si no es el caso así, cuando haya internas partidarias nos propondremos presentar listas para cambiar esta realidad, porque la tradición del peronismo siempre fue apoyar las economías regionales, y siempre el país, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, que tomó el país en una época de crisis, el campo, lo he dicho 10.000 veces Duhalde, el campo fue un motor fundamental en este crecimiento, o salir de la crisis, ¿no? Digamos, un crecimiento, después el país empezó a crecer, ahora está, a nuestro entender y a mi entender, está estancado, y bueno, hay que buscar eso. Y nosotros, para que la gente tenga claro, nosotros hemos tenido contacto, no entrevistas personales porque no hemos llegado hacia las personas, hemos tenido contacto con gente de Reutemann, con gente de Solá, con gente de la Gobernación de Santa Fe, porque nos gusta interiorizarnos, y la realidad de Santa Fe es similar a la realidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el proyecto que nosotros presentamos en el Consejo Deliberante es similar al proyecto que planteaba el gobernador Wiener en Santa Fe, y no porque el gobernador Wiener sea de otro color político, nosotros vamos a decir, esto puede ser bueno, esto lo podemos llevar desde la provincia de Buenos Aires, lo podemos llevar desde Bolívar. Lo que pasa es que también en Bolívar tenemos que ser claros en una cuestión. Unámonos desde el Ejecutivo Municipal con políticas claras, no con el verso de decir, yo apoyo al campo, como hace el actual intendente, apoyo al campo y después le aumento el 100% la tasa vial. Seamos coherentes y busquémosle el término medio. Respecto al nivel local, falta una política de mantenimiento. Acá es fundamental la comisión vial. Es fundamental que los caminos estén bien arreglados, porque si uno va a la ejecución presupuestaria del municipio, el ingreso por la tasa vial es muy importante y no se vuelca en el arreglo de caminos. Entonces tenemos que ser claros en el tema. Decimos, estamos en desacuerdo con esto por esto y por esto, pero también a nivel local no decir, apoyamos al campo y después nos arreglamos los caminos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora a muchos productores agropecuarios, sobre todo el pequeño productor agropecuario, nos está pasando, y tenemos las pruebas porque tenemos la documentación, hace 5